se lo preguntamos a quien conoce y sabe. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Esas son mis dudas. La actuación del Congreso con un criterio político, inhabilitando a una exfiscal de la Nación que actuó también dentro de sus atribuciones. En el caso de Pedro Castillo, yo ya lo dije, fui muy crítica, ¿por qué se le suspende? Pero entendí que estaba dentro de sus atribuciones como fiscal de la Nación. Yo te escuché en tu crítica meses atrás sobre ese tema y tenía razón, en el sentido de que era incoherente que la fiscal de la Nación decidiera abrir investigación, su primer artículo, y en el siguiente artículo digo, la suspendo hasta que el señor Castillo acabe su mandato. La autonomía de los jueces y fiscales jamás va a significar autarquía, jamás va a significar arbitrariedad, jamás va a significar hacer lo que les dé la gana. Y la Constitución es clara. El presidente de la República, durante su mandato, no puede ser acusado, pero sí puede hacerse un paso previo, que es ser investigado. Pero no querer siquiera investigar, para mí es claramente una infracción a la Constitución y un incumplimiento de deberes de función. Y el mensaje al país, ¿cuál es? Que desde el presidente de la República al ciudadano más humilde del país, nadie está por encima de la Constitución y la ley, y todos debemos cumplirla. Ahora, la Junta Nacional de Justicia, quien es que dispone nombramiento, evaluación y remoción de jueces y fiscales, ¿tuvo algún pronunciamiento respecto a este criterio que aplicó la fiscal en su momento con Pedro Castillo y la suspensión de la investigación para él? Un pronunciamiento del cual se estarán arrepintiendo porque fue absolutamente impertinente. El Congreso tiene funciones... ¿En qué sentido fue el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia? Como tú lo has dicho, la Junta Nacional de Justicia supervisa, vigila, ratifica a los jueces y fiscales. Correcto. Nunca en la historia de la Junta Nacional de Justicia se han pronunciado a favor de un juez o fiscal defendiendo su posición cuando otro fuero lo está investigando. Nunca. ¿Por qué solo? Y tenemos más de 10.000 jueces y fiscales en el Perú. ¿Por qué lo han hecho solamente la señora Zoraida Ábalos? Es absolutamente que viola la imparcialidad y neutralidad que debió tener la Junta Nacional de Justicia. Hay que respetar las funciones de cada institución en el Estado. Pero entiendo que lo hizo defendiendo los fueros finalmente de independencia del Ministerio Público. Porque si estamos hablando... La Junta no es el Ministerio Público. Entiendo, pero es quien nombra y evalúa, nombra o remueve fiscales y jueces. Entonces... bajo la interpretación de que la posibilidad de que sea removida una fiscal desde el Congreso de la República por la aplicación de una interpretación que ella hizo de la ley. Te comento que todos los meses la Junta Nacional de Justicia procesa, sanciona y hasta destituye a jueces y fiscales por su criterio mal aplicado, lo que denomina una debida motivación. Así que no se sorprenda de lo que ellos también de manera muy prolija hacen. Además, que en un Estado de Derecho deje la Junta Nacional de Justicia a que la señora Zoraida Ábalos tenga sus abogados, que tiene muy buenos abogados, y que la defiendan donde corresponda. Ellos no pueden dejar la neutralidad y ponerse a defender a un magistrado, juez o fiscal de los más de 10.000 que hay en el país. Usted ha dicho que la fiscal de la Nación, al suspender la investigación para Pedro Castillo, cometió infracción constitucional. Sí. ¿En qué extremo sí abrió? Nuevamente, haciendo abogado del diablo, pero quiero entender a la letra de la Constitución dónde, en qué parte ella infringe, si sí abre investigación y dice, bueno, se reserva hasta que termine su mandato. La Constitución establece claramente, como decía hace un momento, que el presidente de la República no puede ser acusado en su mandato. Acusado es un paso posterior a la investigación. Cuando se toma conocimiento, artículo 159 de la Constitución, el Ministerio Público es el encargado de investigar, perseguir el delito. Gracias a los medios de comunicación como ustedes, se descubrió los serios delitos de corrupción que estaba cometiendo el gobierno del señor Pedro Castillo. Los medios de comunicación lo comunicaron al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación. ¿Y qué hizo ella? ¿Perseguir el delito? ¿Investigar? Ni siquiera investigar. Acusar no lo podía hacer, lo que es un paso posterior, pero un paso previo que es investigar, recopilar la información, citar, no lo hizo. Ahora bien, que algunos de sus antecesores lo hayan hecho bien o mal, eso no tiene por qué exculparla a ella. Si es que algunos de tus televidentes manejan contra el tráfico,
no significa que las normas de tránsito han cambiado. Gladys Echaíz, que ha sido fiscal de la Nación, también abrió investigación, pero se la suspendió a Alan García. Y Gladys Echaíz hoy ha votado, o ayer votó, a favor de la suspensión, teniendo techo de vidrio, habiendo hecho exactamente lo mismo. O sea, se abre investigación, pero se le suspende. Entonces, a mí la preocupación que me genera es que un foro político, desde criterios políticos, puedan decidir remover a una fiscal de la Nación. Lo han hecho que actuó dentro de sus atribuciones, lo han hecho nos gusten o no, porque también tenemos pues fiscales que fallan, acusan, o jueces que fallan de una manera en que luego se revierte en otras instancias y no son removidos por eso tampoco. Pero en este caso fue muy grave porque, repito, ni siquiera investigar. Ahora, tampoco la tomadura de pelo, ¿no? Que es, abro investigación, pero inmediatamente la suspendo allí mismo hasta cuando acabe su mandato. Eso es una incoherencia y es engañar a los ciudadanos, ¿no? Ok, entonces el Congreso actuó dentro de esas atribuciones. ¿No le parece peligroso que, digamos, el sesgo político o que consejos políticos intervenga en otro poder del Estado? Sí me parece peligroso que un presidente de la República se crea un rey o un virrey que roba, corrompe y hace lo que le da la gana, y el fiscal de la Nación que esté de turno sea un timorato, un pusilánime que ni siquiera quiere investigarlo. Eso sí me causa temor. ¿Cuál es el mensaje del país de acá hacia adelante? Fiscal de la Nación que esté de turno. Si escucha que un presidente de la República, el que esté de turno, comete delitos de corrupción, abre debe investigar y recoger y canalizar las denuncias de los medios de comunicación. Ese es el mensaje al país. Yo recuerdo cuando el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, el presidente Bill Clinton cometió delito de perjurio, el fiscal general lo cita y lo llama, y el señor va a declarar. Acá nadie tiene corona. Y el mensaje es, nadie está por encima de la Constitución ni la ley. Correcto. Ahora, en el caso de Dina Boluarte, también nuevamente vamos al tema de la Constitución, porque se ha modificado una ley para permitirle despachar de modo remoto. Y le pedí a mi producción, porque entiendo que en la Comisión de Constitución han citado el artículo 115, si lo podemos poner en pantalla, porque dicen que esta modificación que ahora va a permitir que la señora Dina Boluarte viaje y dirija de modo remoto, digamos, las riendas del país. Ponemos el artículo 115, por favor, en pantalla, producción. Ahí está, ¿no? Artículo 115 de la Constitución: por impedimento temporal o permanente del presidente de la República asume funciones el primer vicepresidente, sino el segundo, y por impedimento de ambos el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho, en su defecto lo hace el segundo. Ya, nuevamente, ahí el texto es claro, ¿no? Y si no hay primero ni segundo vicepresidente... No puede viajar la presidenta. Viaja su representante político, que es el segundo al mando, el premier, como ya lo hizo en la cumbre, ¿no es cierto? Alberto Tarola. Vamos a ver. La Constitución la acabas de leer y en buena hora, para ilustrar al ciudadano. Claro. Es un vacío constitucional, es un vacío legal, es una laguna del derecho. Si la Constitución dijese blanco y por una ley que debemos decir negro, sería una antinomia y claramente no se puede hacer, tendría que reformarse la Constitución. Pero acá hay un vacío, porque en situaciones normales hay un presidente con dos vicepresidentes. Si no es el presidente, lo suma el primer vice, y si no el primer, el segundo vice. No hay ni primero ni segundo. Tampoco. O sea, no hay ni primero ni segundo. ¿Qué hacemos? El tema es que ante ese vacío se puede solucionar de dos maneras. Una es la reforma constitucional que tú refieres, pero demora mucho más tiempo, en 2 legislaturas. Claro. Y la otra manera es con una reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Que decir que en esta situación excepcional se requiere una respuesta excepcional, que de manera temporal la presidenta pida permiso al Congreso para viajar, claro que sí, pero pueda despachar remotamente. La presidenta no quiere permiso para hacer turismo. No, claro. Estamos en una situación en cual hay enemigos de la democracia peruana que denostan y atacan la democracia peruana. Y en los foros internacionales, Pamela, estamos subrepresentados. Porque en una mesa en la que están puro jefe y presidente de la República, nosotros tenemos a un ministro de Estado. Eso es estar subrepresentados. Más allá de la anécdota que le pasó al señor Otárola cuando estuvo de viaje, que a veces en política los símbolos, gestos... que parece que fue anecdótico y que no hubo tal desaire, pero bueno, ciertamente... Pero tú con tu experiencia sabes que el desaire fue, y este señor que hace aquí, que no es jefe de Estado. Claro. Y la verdad es esa.
Y no vamos a perder fuera del Perú por walkover, ¿no? Al final sí entiendo que en situaciones extraordinarias hay que ser más pragmáticos. Discutía con Benji Espinosa, el ex abogado del expresidente Pedro Castillo, respecto al cuestionamiento que hace a la vacancia, que la vacancia no fue por 104, sino por 101. Entonces yo le decía, bueno, entonces si no se alcanzaron los 104, ¿cuál era el camino? ¿Quedarnos con un presidente probadamente golpista gobernando hasta que se alcancen los 104? No, y que disolvió el Congreso. Sí, claro, ¿no? Entonces yo entiendo, hay que ser pragmáticos. De acuerdo, ¿ya? Pero entonces, las leyes cambian y hay que ayornarse. No pueden estar escritas en piedra, salvo las cosas fundamentales como el derecho a la vida, ¿no? El respeto a la libertad de expresión, cosas inherentes al desarrollo del ser humano en sociedad. Pero sí reclama entonces modificaciones constitucionales importantes. O legales. Si la Constitución dijera todo lo contrario, por ejemplo, Pamela... este tema de la investigación a Pedro Castillo, que la Constitución no dice que sí se le puede, o sea, no dice expresamente, entonces... Investigar sí dice, no, acusar no. Entonces, hacer precisiones, o como el tema de la cuestión de confianza, o como el tema de la vacancia y la incapacidad moral, o ahora lo de los viajes. Esto demanda, ¿no es cierto?, una revisión a conciencia. Absolutamente de acuerdo. Creo que la Constitución, como toda obra humana, como toda tarea política, es una tarea inacabada y puede mejorar. Claro que sí, pero en tanto, ¿qué hacemos? No, claro. ¿En tanto qué hacemos? El caso del viaje de la presidenta, perdemos por walkover. Además, la Constitución debe interpretarse como un todo. La Constitución establece que quien dirige la política exterior y las relaciones internacionales es el presidente de la República. Es el presidente de la República. Entonces, sería insólito que el propio presidente de la República no pueda hacer un viaje para dirigir la política exterior o las relaciones internacionales. ¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse por esta modificación que ha hecho? Es una muy buena pregunta. Mira, si esta ley ha sido aprobada, iría al Poder Ejecutivo, firmada, y una vez que se publica en el Diario Oficial del Peruano, rige al día siguiente de su publicación y la presidenta podrá viajar. Si es que alguien discrepa, podrá presentar una demanda de inconstitucionalidad, un colegio profesional, 5.000 ciudadanos, en fin. El tribunal abrirá un proceso y después de varios meses el presidente en una sentencia dirá si la norma es inconstitucional o no lo es. Pero en tanto el tribunal no lo diga, la presidenta puede viajar cumpliendo la ley. Por eso yo veo con mucha sorpresa y el desparpajo del señor Harold Forsyth, por ejemplo, ex embajador del Perú en la OEA, que cuando el señor Castillo hacía lo que hacía y se burlaba del gobierno de Castillo, el señor era ciego, sordo y mudo, ¿no? Pero ahora que ha perdido su empleo y ahora sí es un afiebrado defensor de la Constitución y la democracia. Pero en el Perú quien declara inconstitucional la ley es el tribunal. Correcto. No el señor Harold Forsyth o cualquiera que discrepe. Y el tribunal se pronuncia solo si hay una acción, una demanda. Correcto. No de oficio como pudiera actuar de oficio no puede... No, tiene que ser una demanda... Solamente si hay una demanda... Así es, por las personas que están legitimadas para hacerlo. Correcto. Así es. Correcto. Así que una vez que salgan del Perú la norma, la presidenta puede viajar y en buena hora se ponga a defender los intereses del Perú en el extranjero, que realmente está desinformando a muchos países sobre la situación política en el Perú. Correcto. Un gusto conversar contigo, Alejandro. Gracias.